Bienvenidos a Conectar, capítulo 74, y hoy un tema que es muy práctico para todo el mundo. El tema de hoy es Design Thinking. Design Thinking, que fue creado en la Universidad de Stanford, pero que luego se ha popularizado y se ha extrapolado, siendo al principio una forma de diseño para diseño industrial, para productos. Ahora podemos decir de que se ha extrapolado porque tiene la ventaja de ser muy útil, muy rápido y que realmente impacta en las áreas en la cual lo apliquemos. Estos principios, esta metodología, es aplicable incluso en la vida personal, porque si nos conocemos como consumidores nosotros mismos, aplicándolo a la vida privada, podemos ver de que tenemos necesidades y objetivos que queremos que se cumplan. Y podríamos entonces diseñar nuestras rutinas diarias, nuestros hábitos en función de esos objetivos. Si una persona tiene como objetivo introducir las verduras en su dieta diaria porque realmente entiende de que debe consumir muchas verduras, quiere hacerlo, puede, paso 2, buscar información, y entonces vendrá información de que la mejor manera de cocinar las verduras es esta, por ejemplo, hervidas o crudas, o no al horno o en wok, varias opciones, ¿verdad? Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor opción? Y ahí viene entonces donde podemos aplicar muy bien esta filosofía de que vamos a comer aquella que nos permita comer más cantidad, de la forma que te guste, porque de pronto no te gustan las verduras hervidas, te encantan crudas, bueno, cómelas crudas, esa es la mejor manera. Y de pronto no te gusta, no tienes por hábito, y sería forzado comerlas crudas, te las prefieres al horno, cómelas al horno. Es para ti, eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con el objetivo ya de comer más verduras, te da un resultado rápido. Y digamos así, de pronto tú dices, bueno, pero no es la forma perfecta. No es perfecta, pero ¿sabes qué? Es excelente, porque con los recursos a tu alcance y viendo tus necesidades, es la solución excelente. Entonces, estamos ahí aplicando la idea de el consumidor en el centro, tus necesidades en el centro, y no tanto los datos férreos que vienen de afuera y que dicen, no, esto es lo mejor. No es impuesto, sino que parte de tus necesidades. Eso es Design Thinking. Por ejemplo, si vas a hacer gimnasia y tú sabes que a tal hora es la hora que tienes más energía, por lo tanto, las probabilidades de que vayas, siendo que no tienes la rutina, es esa hora, pues yo diría, es la mejor hora. Es que mi amigo prefiere tal hora porque es la hora que él queda libre y todo lo demás. Bueno, ahí entonces habría que valorar si es tan importante ir en compañía, o para cumplir tu objetivo lo más importante es que sea a la hora que tú tienes energía. Entonces, la solución adecuada sería la una o la otra, dependiendo de tus necesidades. Y lo mismo donde está ubicado el gimnasio, porque de pronto hay un gimnasio ultra lujoso, pero bastante alejado de tu casa y del trabajo. Y si tú sabes que cuanto más cerca de la casa estés, más libertad te va a dar para que vayas asiduamente, ¿cuál es la mejor solución? La mejor solución es atender a tus propias necesidades y elegir aquel que está más cerca, porque se adapta de una manera no perfecta, se adapta de una manera excelente a tus necesidades. Perfecta no es la aspiración, pero si lo que dices es pasar a otro nivel, superarte, bueno, ya vendrá el momento, pero ahora has buscado una solución excelente que permite introducir ese hábito y lo has diseñado de tal manera. Y ahí viene entonces la palabra diseño, que viene en Design Thinking, está mostrando su origen, el origen del diseño industrial, pero que hoy lo vamos a aplicar a otro tipo de actividades, como por ejemplo los servicios. Y puedo decirle de que ha dado en nuestro servicio de asesoría, de administración, de empresas, ha dado muy buen resultado. Lo hemos aplicado justamente en uno de los problemas que teníamos. El problema que teníamos era el siguiente.
El Reglamento General de Protección de Datos, que se introdujo hace un tiempo atrás, exige mucha seguridad para el traslado de información y para el almacenamiento de información cuando esa información contiene datos privados, personales de personas que deben ser protegidos de determinada manera. Y hay una serie de exigencias, ¿verdad? Muy bien, las nóminas de trabajo tienen que ser recibidas por los empleados. La empresa necesita ese traslado de información. Lógicamente, trasladarlo en la mano y en papel es aceptado, pero dada toda la tecnología y todo el ritmo que hoy tenemos instrumentado, no es una buena solución, no es bueno. Entonces, muy bien, había soluciones externas donde compañías muy grandes dentro de la administración ofrecían servicios, un paquete entero de solución, pero analizándolos unos y otros, veíamos que nos quedaban asuntos que no cuadraban con las necesidades de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque implicaban, tanto el uno como el otro, veíamos dos opciones grandes, de las más populares, implicaban, primero, un costo extra por recibir algo que hasta el momento había sido gratis. Dos, que tenía que tomar determinadas acciones. En este caso, el empleado debía introducir sus datos, sus claves a un lugar para poder recoger su información. Es decir, debía navegar en Internet y llegar a determinado enlace. Aparte, otra de las soluciones era que ofrecían servicios extras. Por ejemplo, que los empleados podían registrar sus horarios, sus tiempos de trabajo y demás. Pero esa solución ya estaba, en la mayoría de los casos, ya estaba contemplada. Es decir, se estaba dando una solución, pero también un enganche a comprar nuevos servicios, aprovechando la situación de que se introducía una ley que subía el estándar, los niveles, y entonces, ya que estás obligado, pues entonces te vendo esto, ¿verdad? Dos funciones, productos digitales que contenían cosas que el cliente no estaba pidiendo ni estaba reclamando y que aparte le obligaban a acciones. Y sabemos por experiencia que las personas que están en sus rubros, que no es la administración, porque por algo están contratando servicios de administración para que le solucionen todo, pues le estábamos trasladando tareas y encima un costo. Y encima ese costo ni siquiera era para nosotros, los consumidores, lo que estamos ofreciendo el servicio, sino quedaba afuera. No era una buena solución, no lo era. Entonces, estudiando y aplicando el método de Design Thinking nos dio la solución. Y es, muy bien, ¿qué es lo que se pide? Se pide protección de los datos. Muy bien, forma encriptada, desde el inicio hasta que llega a nuestros clientes. Forma encriptada. Muy bien. ¿Se puede hacer eso con cierta seguridad? Sí, se puede, porque hay servicios muy grandes a nivel internacional que permiten esa seguridad, ese grado de seguridad de encriptado tan grande que pueden pasar decenios antes de que una computadora o un pirata pudiera descifrar el código con el cual ha sido encriptada la información. Y la posibilidad de que esa información sea destruida inmediatamente que fue enviada, que no queden rastros en mi computadora, porque no tiene por qué estar almacenada ahí, me soluciona a mí un problema de protección de datos, y también en el servidor del cliente, si es que así lo desea, que sea destruida una vez que lo haya visto, o no, eso es optativo. Pero teníamos una solución así. Teníamos entonces qué costo iba a tener, porque lógicamente lleva un poco más de tiempo, pero el costo era muy aceptable. El cliente lo acepta muy bien y queda satisfecho porque no le hemos trasladado una tarea extra, ni tiene que salir
de nuestra esfera de contacto, porque el contacto se sigue dando de la misma manera como se ha dado hasta el momento, directo de nuestros servicios a el consumidor. Y listo. Solución muy excelente. ¿Se puede ir mejorando? Sí, se puede ir mejorando. Pero los otros prototipos que nos ofrecían no cumplían el requisito de Design Thinking. Y ahora entonces vamos a ver cuáles son esos requisitos, esos pasos, que son cinco pasos de Design Thinking, que ahora a continuación se los presento. El número 1 es empatizar. Y entonces, aquí lleva gran ventaja la empresa o la persona que conoce muy bien y que tiene ya hoy en día mucha empatía con sus clientes. Saben cuáles son sus rutinas, sus necesidades, ha tenido muy buen contacto. De lo contrario, se trata de, en esta fase, de conocer, y entonces es un trabajo de investigación, conocer a fondo lo que decían los clientes, que puede ser a través de entrevistas, encuestas y demás. Pero recabar esa información lo más directa posible, y también entonces en materia de privada, al aplicarlo, se trata de que tú te detengas y reflexiones sobre tus necesidades, pero también de tus rutinas, de tus hábitos, de tus gustos, que es lo que influye mucho, de tus emociones, para elegir entonces luego a posterior los siguientes pasos. Lo otro es definir. El paso número 2 es cuál es el problema a que queremos apuntar y qué tareas intermedias tendremos que resolver para llegar a ese resultado. Cómo es que lo estamos planificando, a qué hemos llegado. Pero también definir todo lo aleatorio en torno al problema. Definir muy bien las necesidades, definir muy bien los objetivos y entonces definir también las herramientas que vamos a usar. Entonces, fase número 2, etapa de definición clara de lo que va a ser la solución. Viene una etapa muy enriquecedora y creativa, que es idear. Y aquí entonces hay que dejar libre la imaginación, usar todos los métodos para creación muy libre, no atada a no sujetas a ideas preconcebidas. Así como partimos de que en el centro, el foco está en el consumidor, también al diseñar debe haber una libertad y una interacción, debe haber cooperación con el cliente, con diseñadores, con colegas, con todos los que puedan aportar a una solución creativa. En esta fase, bienvenido, es decir, fase de absorción, bienvenido de ideas, e incluso provocarlas a través de pensamiento lateral, a través de provocación, como por ejemplo se cuenta de que los mejores amortiguadores fueron creados gracias a que el líder que dirigía el proyecto planteó: quiero un amortiguador para ruedas cuadradas. Bueno, es una provocación, porque ruedas cuadradas es bien difícil de hacerlas rodar, pero esa provocación generó los mejores amortiguadores que se conocieron en la historia. Es decir, método de provocación para generar ideas creativas. Prototipar suena un poquito como diseño industrial, ¿verdad? Bueno, pues viene de ahí, pero digamos así, estamos haciendo un esquema básico, viable, inicial, de lo que va a ser la solución de este servicio o de este producto. Pero lo mínimo viable para que esté ya en marcha el diseño definitivo y para que entonces podamos empezar a testar, podamos empezar a ir a niveles mucho más específicos. Finalmente, como en otros diseños, porque ustedes ya estarán viendo de que este diseño, si bien tiene un nombre específico y es muy popular, se parece mucho a los diseños para emprendimientos de una forma muy liviana, en planes de negocios de una forma también muy liviana, específica. Y entonces termina con la experimentación. La experimentación es esa fase donde usamos la métrica.
por resumirlo, es métrica. Es decir, ahora sí vamos a controlar, validar que esta solución es la que es excelente, dado que nos arroja datos de satisfacción, nos arroja datos de que funciona, que no hay entre medio escollos que hemos pasado por alto. Y entonces hemos logrado la cadena final con un test en la práctica y al mismo tiempo correcciones necesarias, pulidos necesarios para lo que va a ser la solución final. Esto es entonces Design Thinking, que lógicamente merece un curso y lo vamos a tener en nuestra academia, pero por el momento la presentación espero que te haya motivado a buscar más, a implementarlo, testarlo, y yo digo, siempre en una forma muy libre, muy juguetona, por usar un término muy simpático. Una forma juguetona de encarar las cosas, porque eso nos da también creatividad. Muy bien, muchas gracias entonces por haberme acompañado en este capítulo y continuamos mañana con otro nuevo capítulo. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like, tu me gusta, de dejar tus comentarios, de compartir, que es quizás para mí lo más apreciado, compartir con personas que puedan tener interés en esto y también suscribirte si no lo has hecho. Entonces, hasta la próxima. Esto ha sido Conectar. Mi nombre es Edgar Dawson y ha sido un placer estar con ustedes.